La misión del mago no es realizar encantamientos, sino transformar algo o alguien de manera profunda. Sin embargo, la tentación de usar su poder de manera abusiva puede ser abrumadora y conducir a consecuencias desastrosas. El mago debe superar esta tentación y usar su poder para el bien. De lo contrario, se convertirá en una fuerza de destrucción. Los magos poseen un poder significativo, pero también tienen el potencial de dañarse a sí mismos y a los que los rodean. El objetivo final del mago es transformarse a sí mismo, logrando un plano de existencia superior. Sin embargo, este proceso no es fácil y requiere una gran dosis de autocontrol y disciplina. Y es que en realidad las fuerzas, las energías del arquetipo del mago son poderosas y por eso deben usarse con cuidado, con demasiada responsabilidad. Hoy continuamos con esta extraordinaria serie de los arquetipos que constituyen una masculinidad poderosa y beneficiosa. Es una serie que me ha encantado hacer, que me está encantando hacer porque todavía falta un episodio. Porque resulta que, como dicen también los autores, hoy en el mundo hay caos en cuanto a la identidad personal y en cuanto a la identidad de género. Y esta serie lo que busca es ayudar a las personas, especialmente a los hombres, a que sienten las bases de una masculinidad poderosa, efectiva y beneficiosa. Así que hoy vamos a descubrir los secretos de este arquetipo, el arquetipo del mago. Vamos a hablar acerca de cuáles son sus características, cuáles son las energías, la sabiduría que nos regala este arquetipo. Vamos a hablar también de las fuerzas oscuras, cuál es el lado oscuro de este arquetipo y cuáles son los peligros. Pero, más importante aún, vamos a hablar acerca de qué prácticas puedes tú llevar a cabo para ponerte en contacto con esta energía arquetípica ancestral y que puedas de esta manera convertirte en un ser mucho más poderoso, que puedas no solo transformarte a ti, sino transformar tu vida y la de las personas que te rodean. Porque, escúchame bien, tú que eres poderoso, que eres un hechicero poderoso, no naciste para vivir. No. Naciste para brillar y ser feliz. Y como esto de brillar y ser feliz no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos. Pues bien, y antes de continuar, déjame darte la bienvenida a las Notas del Aprendiz. Mi nombre es Pablo Arango y mi misión en la vida es ayudar a las personas a dejar atrás estados emocionales negativos como el estrés, la ansiedad, las preocupaciones. También dejar atrás creencias limitantes que les impiden avanzar y obtener todas las cosas de la vida que quieren y, por supuesto, los ayuda a convertirse en su mejor versión y hacer realidad la vida de sus sueños. Si esto es algo que resuena contigo, abajo en la descripción te dejo el enlace para que le eches un vistazo a mi programa de coaching Potencial Infinito. Ahí podremos trabajar tú y yo para hacer realidad todos tus sueños. Pues bien, ¿y qué es un arquetipo? Pues un arquetipo es como un programa de computador, un software que viene ya instalado de fábrica en nosotros mismos. Resulta que en los animales pues vemos este tipo de programas instalados genéticamente por todo lado. Hay muchos comportamientos en los animales que vienen ya determinados por la genética y que no son cosas que sus padres tienen que enseñarles o que los aprenden de ver a otros, simplemente ya vienen instalados. Nosotros tenemos ese tipo de programas también instalados. Uno muy común, por ejemplo, es el miedo a las serpientes. Hoy, a pesar de que la mayoría de personas vive en ciudades y por lo tanto no ha visto casi serpientes, sin embargo muchísimas personas todavía albergan ese miedo a las serpientes. Y ese miedo a las serpientes viene instalado de fábrica por nuestros ancestros. Nuestros ancestros vivían en contacto directo con la naturaleza y para ellos las serpientes efectivamente eran un peligro real. También pasa con el miedo a las arañas. Hay muchos países donde las arañas que hay son inofensivas, sin embargo las personas todavía le tienen miedo a esas arañas
porque es algo que viene instalado de fábrica. Pues bien, los arquetipos son programas de esos, pero tienen que ver con patrones de personalidad, patrones de comportamiento, y se han dividido en varios tipos de arquetipo. Uno de ellos, como no, es el arquetipo del mago, y ese arquetipo ha dado origen a muchas historias y mitos que han aparecido durante toda la historia de la humanidad. Uno de los arquetipos o uno de los magos más famosos es Merlín, que es quizá el mago más icónico de todos. Fue figura central de las leyendas artúricas. Merlín es conocido como el sabio consejero del rey Arturo. Representa la unión de lo místico y lo práctico, usando su sabiduría y poderes para influir en los acontecimientos del reino. Merlín simboliza el conocimiento esotérico y la habilidad para ver más allá del velo de la realidad. Otro gran mago que aparece en la historia es Hermes Trismegistro, cuyo nombre significa 3 veces grande. Es una figura legendaria de la alquimia y la sabiduría hermética. Considerado como un sabio sacerdote y mago, se le atribuyen escritos que exploran la magia, la astrología y la alquimia. Hermes Trismegistro representa la búsqueda de la verdad universal y la conexión entre el macrocosmos y el microcosmos. Y más recientemente encontramos a Gandalf, el mago venerable del Señor de los Anillos de Tolkien. Gandalf es un personaje que combina sabiduría, humildad y poder. Aunque posee un gran poder, a menudo opta por guiar e inspirar a otros en lugar de usar su magia para imponer su voluntad. Gandalf encarna la idea del mentor o guía espiritual, ayudando a encontrar a otros su camino y enfrentar sus propios desafíos. Y es que esta es una de las características de los arquetipos, como son programas que tenemos en nuestra mente, constantemente están emergiendo en la literatura, en los mitos, en el teatro, en los sueños de las personas. Ahora bien, el arquetipo del mago tiene 2 energías principales. Las energías del arquetipo del mago, donde quiera y cuando quiera que las encontremos, son 2. El mago es el conocedor y es el dominador de la tecnología. Pues el mago tiene 2 tipos de energía. Una energía que es como la energía teórica, conoce muchas cosas, tiene conocimiento profundo acerca de alguna disciplina en particular, pero también conoce la tecnología para poder aplicar esos conocimientos. Entonces tiene un conocimiento teórico y un conocimiento práctico. Y nuestros magos ancestrales fueron en realidad los precursores de la ciencia moderna. En gran parte fue la alquimia, arte dominado por los magos, la que dio origen a las ciencias modernas, ciertamente a las ciencias de la química y la física. Es interesante darse cuenta de que nuestra ciencia moderna, como el trabajo de los antiguos magos, también se divide en 2 aspectos. El primero, la ciencia teórica, es el aspecto del saber de la energía del mago. El segundo, la ciencia aplicada, es el aspecto tecnológico de la energía del mago, el conocimiento aplicado de cómo contener y canalizar el poder. Los primeros magos que practicaron la alquimia fueron quienes dieron origen a las ciencias, especialmente la física y la química. Y como dijimos antes, entonces, el mago tiene el conocimiento teórico de ciertos aspectos, pero también tiene un conocimiento práctico para poner en práctica esa teoría. Ahora bien, hay un aspecto también del arquetipo del mago muy importante, y es que es un iniciado. El mago humano siempre es un iniciado él mismo, y una de sus tareas es iniciar a otros. Pero, ¿es un iniciado de qué? El mago es un iniciado en el conocimiento secreto y oculto de todo tipo, y este es el punto importante. Todo conocimiento que requiere capacitación especial para ser adquirido es el terreno de la energía del mago, ya sea que seas un aprendiz que se entrena para convertirse en un maestro electricista y desentrañar los misterios de la alta tensión, o un estudiante de medicina que trabaja día y noche desentrañando los secretos del cuerpo humano y usando las tecnologías disponibles para ayudar a tus pacientes, o un aspirante de corredor de bolsa o estudiante de finanzas avanzadas,
o un aprendiz de las escuelas psicoanalíticas. Estás exactamente en la misma posición que el aprendiz de chamán o curandero en las sociedades tribales. Estás gastando grandes cantidades de tiempo, energía y dinero para ser iniciado en los reinos refinados de un poder secreto. Estás pasando por un proceso que pone a prueba tus capacidades para convertirte en maestro de este poder. Y, como es cierto en todas las iniciaciones, no hay garantía de éxito. Pues bien, vemos que la energía del mago aparece cuando nos dedicamos a adquirir un conocimiento profundo en cualquier área. Entonces, la característica principal del mago, o una de las principales, es ese apetito por dominar un arte. Puede ser que quieres convertirte en un mago de la cocina y realizar la alquimia. Coges ingredientes, materias primas y las transformas en deliciosos platillos. O puede ser que te quieras convertir en un mago de la escritura y coges las palabras que usa todo mundo comúnmente y las transformas en libros bellísimos llenos de sabiduría. Entonces, cuando nosotros dedicamos tiempo y energía y recursos a aprender alguna disciplina, estamos caminando por el camino del mago. Y resulta que nuestra época es una época de magos. Nuestra época, creemos, es la época del mago, porque es una época tecnológica. Es una época del mago, al menos en su preocupación materialista por comprender y dominar la naturaleza. Pero en términos de iniciaciones no materialistas, psicológicas o espirituales, la energía del mago parece estar en corto suministro. Ya hemos notado la ausencia de rituales ancestrales que pueden iniciar a los hombres en los niveles más profundos y maduros de la identidad masculina. Aunque las escuelas técnicas y los sindicatos, asociaciones profesionales y muchas otras instituciones que expresan la energía del mago en el mundo puramente material prosperan y brindan procesos de iniciación para aquellos que buscan convertirse en maestros en ese sentido, la energía del mago no lo está haciendo también en el área del crecimiento personal y transformación. Nuestra época, como hemos dicho, es una época de caos de identidad personal y de género, y el caos siempre es el resultado de un acceso inadecuado al mago en algún área vital de la vida. Nosotros vivimos en una época tecnológica donde existen muchísimos magos, magos físicos que cada vez pueden descubrir más secretos del universo. Vemos que existen magos de los computadores y hemos encontrado hoy la gran alquimia de la inteligencia artificial. Pero también vemos que hay una oferta muy escasa de magos espirituales y del desarrollo personal. Y por eso muchas personas hoy andan perdidas, muchas personas hoy viven esclavas de sus emociones porque no han aprendido a canalizar estas energías. Entonces, somos una época donde hay muchos magos, donde hay mucha magia, especialmente en el campo tecnológico, pero nos faltan magos en el campo espiritual, psicológico y del desarrollo. Pero tú que estás aquí en las notas del aprendiz, no te preocupes por eso, que de eso se tratan las notas del aprendiz, así que estás en el lugar correcto. Ahora bien, como acabamos de decir, entonces hay muchos magos en la parte material, pero nos faltan magos de la parte espiritual. Antes existían esos magos que estaban representados en la figura del chamán. Creemos que las muchas formas en que el mago ha aparecido en la historia y en las que aparece entre los hombres hoy en día son solo los trozos de una imagen más completa. Ese mago primordial en los hombres se ha manifestado más plenamente en la figura del chamán. El chamán en las sociedades tradicionales era el sanador, el que restauraba la vida, el que encontraba almas perdidas y el que descubría las causas ocultas de la desgracia. Era el que restauraba la totalidad y la plenitud del ser tanto a individuos como a comunidades. En efecto, la energía del mago hoy en día todavía tiene el mismo objetivo final. El mago y el chamán, como su expresión humana más completa, apunta a la plenitud del ser para todas las cosas, a través de la aplicación compasiva del conocimiento y la tecnología.
El chamán tenía conocimientos específicos, por ejemplo, de medicina, conocía las hierbas y sabía cómo aplicarlas para sanar a las personas, pero el chamán también tenía conocimientos espirituales. Por eso, la figura del chamán es el arquetipo del mago expresado en su versión más completa. Aquellos que dominan solo un área tecnológica, la cocina, la física, la medicina, las finanzas, pues son una parte incompleta del arquetipo del chamán. Ahora bien, hemos hablado de otros arquetipos, el arquetipo del rey y el arquetipo del guerrero. Y resulta que al arquetipo del mago lo que le falta es la capacidad de actuar, que esa descansa es en el guerrero. Al mago solo le falta la capacidad de actuar. Esa es la especialidad del guerrero, pero sí tiene la capacidad de pensar. Siempre que nos enfrentemos a lo que parece una decisión imposible en nuestras vidas diarias, por ejemplo, ¿a quién promover en la empresa cuando existen difíciles y complejas consideraciones políticas que deben tenerse en cuenta? ¿Cómo lidiar con la falta de motivación de nuestro hijo en la escuela? ¿Cómo diseñar una casa en particular para que cumpla con las especificaciones de los clientes y los códigos de la ciudad? ¿Cuánto revelar a un paciente del significado de sus sueños cuando vemos que se dirige a una crisis? Incluso, ¿cómo presupuestar en condiciones financieras ajustadas? Siempre que hagamos estas cosas, tomemos estas decisiones con una deliberación reflexiva y cuidadosa, estamos accediendo al mago. Pues bien, el mago también es ese consejero que nos ayuda a pensar, que nos ayuda a tomar decisiones difíciles. Y por lo tanto, para acceder a esa energía, pues es indispensable la introspección. El mago, entonces, es el arquetipo de la reflexión y la introspección. Y por eso también es la energía de la introversión. Lo que queremos decir con introversión no es timidez o cobardía, sino más bien la capacidad de separarse de las tormentas internas y externas y conectarse con verdades y recursos internos profundos. Los introvertidos, en este sentido, viven mucho más desde su centro que otras personas. La energía del mago, al ayudar en la consolidación de estabilidad, enfoque y desapego emocional, no es fácil de empujar ni zarandear. Los magos, como los hemos visto, son los consejeros del rey. Por ejemplo, Merlín era el consejero del rey Arturo. En la vida real, por ejemplo, encontramos a Séneca, que también era un mago consejero de Nerón. No sirvió de mucho los consejos que Séneca le dio a Nerón, porque el Nerón estaba más loco que las cabras. Pero entonces lo que vemos es que el mago, debido a esa introspección, va desarrollando una gran sabiduría y puede aconsejar. Ahora bien, lo que nos dicen es que el mago no actúa, que la acción pertenece al arquetipo del rey. Pero no olvidemos que estos arquetipos no son cosas que uno deba excluir, que si yo tengo o si conecto con el arquetipo del mago, entonces ya no me puedo conectar con el arquetipo del guerrero. No. Esos arquetipos todos están en nosotros y podemos activarlos todos. Entonces podemos activar la energía del mago que nos ayuda a crear gran discernimiento, que nos ayuda a tomar decisiones difíciles, y podemos también activar la energía del guerrero que nos ayuda a ejecutar esas decisiones. Ahora bien, hemos dicho entonces que el mago por su introspección desarrolla gran sabiduría y eso le ayuda a detectar muchas de las tonterías que hacen no solo las otras personas, sino que hacemos nosotros mismos. Un aspecto del conocimiento del mago, de su visión en las profundidades, no solo de la naturaleza, sino de los seres humanos, era su capacidad para desinflar el orgullo, especialmente de los reyes, pero también de cualquier funcionario público importante. El arquetipo del mago en un hombre es su detector de tonterías. Ve a través de la negación y ejerce el discernimiento. Ve el mal por lo que es y en donde está cuando se disfraza de bondad, como se suele hacer. En la antigüedad, cuando un rey se veía poseído por la ira y quería castigar a un pueblo que se negaba a pagar sus impuestos, el mago, con un pensamiento medido y razonado o con los golpes punzantes de la lógica, despertaría la conciencia y el buen juicio del rey, liberándolo de su humor tempestuoso. El mago de la corte, en efecto, era el psicoterapeuta del rey.
¿Qué es lo que ocurre? Hemos hablado de que el mago es introvertido, por lo tanto conoce mucho lo que ocurre en el interior, no solo de sí mismo, sino del resto de personas. Y resulta que en nuestro interior ocurren demasiadas tonterías, porque tenemos una mente que está dominada por el ego. Es más, si a nosotros nos pusieran un parlante, un altavoz que transmitiera todos los pensamientos que tenemos, a todos nos iban enfilando para el psiquiátrico, pero inmediatamente, porque nuestra mente dice muchas tonterías. Entonces el mago, gracias a su introversión, pues aprende a detectar esas tonterías en sí mismo y obviamente aprende a detectarlas en los demás. Y entonces el mago es capaz de ver más allá de la superficialidad. Y esto es algo que hemos hablado mucho en este canal, porque muchas tradiciones espirituales y filosóficas son conscientes de la gran tontería que produce nuestra mente. Los estoicos hablaban de las fantasías, los escépticos pues también hablaban de las locuras, los budistas hablaban del engaño. Todas estas tradiciones se dieron cuenta de que nuestra mente produce muchas tonterías. ¿Cómo podemos irnos liberando de esa locura de nuestra mente? A través de la introspección, mirando cada vez más en nuestro interior. Y una cosa muy importante que ocurre es que el mago tiene que tener un gran control sobre sus conocimientos, sobre sus poderes, porque un aprendiz de mago que todavía no domine las cosas puede causar muchos estragos. Miremos la historia que nos cuentan de Disney, que realmente refleja lo que puede ocurrir cuando no se maneja ese poder con sabiduría. En una secuencia de la película Fantasía de Walt Disney, Mickey Mouse, el aprendiz de hechicero, se ha quedado con la tarea de fregar el taller de su maestro, el mago. En lugar de hacer el trabajo de manera convencional, con esfuerzo físico, decide usar el poder mágico. Activa el trapeador y el cubo, y al principio todo va bien, pero luego el poder que ha liberado se descontrola. Después de todo, solo es un aprendiz y no sabe cómo contener la energía que ha puesto en movimiento. Los trapeadores y cubos comienzan a multiplicarse. La escena se vuelve frenética, ya que el desafortunado Mickey no puede encontrar las palabras correctas para detener esta explosión de poder. Los trapeadores y cubos siguen arrojando agua a la habitación hasta que el aprendiz está inundado en una marea creciente y amenazado con ahogarse. Solo el regreso del maestro salva el día. Bien, y esto es uno de los grandes peligros de nuestra época. Hemos visto que hemos dominado la tecnología nuclear, pero por falta de conciencia pues ha ocurrido Chernóbil y también hemos tirado algunas bombas por ahí. Hemos visto también que hoy tenemos la inteligencia artificial, pero si no somos cuidadosos con eso podemos causar grandes estragos. Entonces, la energía del mago, ese gran conocimiento, ese gran poder debe estar limitado por la sabiduría, porque si no podemos desencadenar reacciones desagradables que pueden causar muchos estragos. Ahora bien, hemos dicho también que todos los arquetipos tienen un lado oscuro y en el caso del mago, como en el caso de los demás arquetipos, la parte oscura de ese arquetipo entra en funcionamiento cuando nosotros no controlamos suficientemente nuestro ego. Un hombre bajo la sombra del mago no guía a otros, como lo hace un verdadero mago. Los manipula de manera que no pueden ver. Su interés no está en iniciar a otros mediante conocimientos que puedan integrar y manejar para que lleven vidas mejores, más felices y más plenas. Más bien, el manipulador manipula a las personas reteniendo la información que pueden necesitar para su propio bienestar. Cobra mucho por la poca información que da, que suele ser suficiente para demostrar su superioridad y su gran aprendizaje. El arquetipo sombra del mago no solo es distante, sino también cruel. Hay personas que logran grandes conocimientos y que en lugar de aplicar esos conocimientos para mejorar la vida de otros, los usan para su beneficio. Casos podemos ver muchísimos. El marketing, hay personas que dominan el arte del marketing, saben cómo influenciar a otros y los influencian para que compren productos que son nocivos o que son de baja calidad porque lo que quieren es beneficios económicos para ellos. Hay personas, por ejemplo, que han dominado grandes conocimientos de medicina y
a sus pacientes les venden exámenes y procedimientos que realmente no son necesarios porque eso para ellos representa ganancias económicas. Vemos también, por ejemplo, personas que han dominado el conocimiento de la mecánica automotriz y que engañan a sus clientes y les venden productos o les hacen reparaciones que realmente no necesitan. Entonces, esta sombra del mago normalmente se produce, como todas las sombras, por dejarnos dominar por el egoísmo. Por el otro lado, cuando nosotros usamos el poder del mago para el bien, es cuando queremos ayudar a los demás. Y esto es muy, muy importante. Cuando yo quiero ayudar a otros, termino ayudándome a mí. Si yo sirvo a los demás, termino yo al final prosperando. Y esa es la mejor manera de prosperar. Y vamos entonces ahora con las actividades que podemos realizar para conectar con esa energía del mago. La primera, como ya lo hemos dicho en otros arquetipos, es la meditación. Nos dicen que el mago es introvertido y que conoce lo que pasa en el interior del ser humano, también que tiene un gran conocimiento espiritual. La meditación es la práctica que te ayuda con eso, es la mejor práctica para conocer lo que ocurre en el interior de los seres humanos y para conectar con tu verdadero espíritu. Entonces, la meditación, la primera. ¿Qué nos dicen también que podemos hacer para conectar con esa energía? Estudiar conocimientos que sean difíciles, no quedarnos con un conocimiento superficial que tiene todo mundo, sino dedicarnos a convertirnos en maestros de alguna disciplina, de la literatura, de la cocina, de la medicina, de las finanzas, pero no quedarnos en el conocimiento superficial, sino convertirnos en verdaderos magos. Y otra práctica también importante es profundizar en nuestros conocimientos espirituales, leer la vida de otros magos espirituales. Ya mencionamos uno que es Séneca. Séneca era un verdadero mago porque era consejero del rey y era alguien con grandes conocimientos. Hoy en día hay otros grandes magos, por ejemplo, Deepak Chopra es un líder espiritual que tiene grandes conocimientos. Wayne Dyer, el autor de Tus zonas erróneas o El poder de la intención, un gran conocedor también de la parte espiritual. De estos hay muchos. Entonces, dedicar tiempo a la literatura espiritual, a la filosofía, nos ayuda a ponernos en contacto con un conocimiento, con una sabiduría más profunda que nos ayuda también entonces a entrar con esas energías. Estas tres prácticas te van a ayudar a profundizar, a conectar con esta energía y a transformarte en un hechicero poderoso que va a ser capaz de transformarse no solo a sí mismo, sino a sus circunstancias y a las personas que les rodean. Amigo mío, si te ha gustado este episodio, dale por favor dedito arriba, te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría y nos vemos pronto, hechicero. Chao.